Buenas, mi grupo está conformado por Andrea Rollero, Andrés Orozco, José Carlos Cudris y mi persona María Lucía Márquez, y a nosotros nos tocó la ocupación. Antes que nada, para entrar a explicarles lo que es la ocupación, debemos explicarles qué es el dominio o propiedad. El dominio o la propiedad es aquel derecho que tenemos las personas sobre cosas corporales, incorporables y sobre la producción de nuestro intelecto, es decir, sobre los derechos de autor. Y para poder gozar de este derecho y disponer de dichas cosas, existen diferentes formas para acceder a este dominio. Y entre dichas formas encontramos la tradición, la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Y a continuación les vamos a explicar la ocupación. ¿Qué es y en qué consiste la ocupación? Entrando en contexto, la ocupación es uno de los modos de adquirir dominios en Colombia de las cosas que no le pertenecen a nadie, mediante la presión material de ellas, acompañadas de la intención de adquirirlas. Estas pueden ser de dos clases, la primera que es la real y la segunda que es la presunta. La real se da de esta forma cuando efectivamente el individuo toma la cosa. La presunta sí se da de esta forma cuando, a pesar de no existir apreciación material de la cosa, el individuo muestra acto ante las demás personas de querer ser dueño de la cosa en cuestión. La ocupación, como figura jurídica consagrada por el legislador como un modo de adquirir el dominio, reviste la siguiente característica. Se puede decir que solo recae sobre bienes muebles, pues para adquirir el dominio de los bienes inmuebles está instituida la prescripción adquisitiva de dominio que se adquiere ya sea por una posesión regular o irregular. Es necesario que las cosas que se adquieren por ocupación no pertenezcan a nadie. Cuando hay bienes inmuebles que no tienen dueño, pertenecen al Estado o a la nación. Por lo tanto, no pueden adquirirse por ocupación esta clase de bienes. Por medio de la ocupación se debe tener como fin adquirir el dominio. A través de la ocupación se pueden adquirir el dominio de animales por medio de la caza y la pesca, pero respecto a estos temas es necesario tener en cuenta lo establecido por el Código de Recursos Naturales y Renovables. Además, respecto a la pesca, cuando ésta sea con fines comerciales para el consumo humano, será permitida siempre y cuando medie una autorización expresa de una entidad administradora de los recursos naturales. Si no hay dicha autorización, la pesca bajo estos parámetros será considerada totalmente un delito. Por otro lado, quien pretenda adquirir el dominio a través de la ocupación debe ejercer aprehensión sobre la cosa, es decir, se debe apoderar de ella. Por ejemplo, la invención y hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose totalmente de ella. Así se encuentra establecido en el artículo 699 del Código Civil. Y para concluir, vemos por último que cuando a ellos se descubran cosas que manifiesten por su misma naturaleza haber estado en un dominio anterior o porque la cosa da vestigios de ello, se deberá poner a disposición del dueño. Si el dueño no fuere conocido o no aparece, se reputará provisoriamente estar vacante o mostrenca las cosas. Y ya para dar culminada nuestra exposición, tenemos que tener en claro que la ocupación es de mucha importancia en el derecho civil, y es algo que debemos tener siempre en la mente, ya que en forma resumida y corta, es un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de su dueño, y consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio, es decir, pasan a ser de otro por el solo hecho de ocuparla, y vemos su trascendencia e importancia desde la antigua Roma, cuando era utilizada para adquirir posiciones de dominio según el Ius Gentius, el derecho de gentes, que en un sentido restringido comprende las instituciones del derecho romano, de los extranjeros, los cuales, para poder tener tratos con Roma y sus ciudadanos, deberían cumplirlas. Además, debemos ver la ocupación como una de las bases del ser humano en la sociedad, ya que, además de entenderla como la vemos en el derecho civil, podemos comprenderla de muchas y distintas formas.